seno de la fase gaseosa. ¿Con respecto a quién? En la abscisa vamos a encontrar la concentración de A que hay en el seno de la otra fase, que en este caso es la concentración que hay en el seno de la fase líquida. Esa línea llega hasta el punto N. ¿Qué implica que llegue hasta el punto N? Que en este punto encontramos las condiciones de interfase. ¿Quiénes son las condiciones de interfase? La fracción molar que hay de A en la interfaz de la fase gaseosa, para el ejemplo en cuestión, y la concentración de A que hay en la interfase en el seno de la fase líquida. ¿Ok? Hago una acotación en este aspecto en el sentido de que, como ejemplo, estamos considerando que la fase gaseosa y la fase líquida lo estamos tomando como un ejemplo, pero aquí podríamos referirnos a cualquier otra fase. Líquido, líquido, gas sólido, líquido sólido, ¿ok? En términos generales, este análisis se va a aplicar para cualquier sistema que definamos como tal. Si consideramos, bajo la suposición de idealidad, que se alcanza una condición de equilibrio, lo que va a ocurrir entonces es que estas concentraciones que hay en la interfaz corresponderán a las concentraciones en el equilibrio. ¿Qué es lo que ocurre? Que en términos generales es muy difícil determinar esas concentraciones en equilibrio. Esas concentraciones, perdón, en la interfaz. Entonces, lo que se realiza es, lo que se hace es una aproximación utilizando coeficientes globales de transferencia de masa. Es un procedimiento un tanto empírico porque en términos generales, la teoría lo que nos dice es que la transferencia de masa no puede variar directamente en proporción a las diferencias globales de la concentración que hay en el BUL y en todos los niveles de concentración. Entonces, es un procedimiento empírico de aproximación. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Ok? Para este punto que encontramos acá, Yeshua en el BUL, se considera cuál sería la concentración que estuviese en equilibrio en la otra fase con esta fracción molar. Fíjese bien. Aquí tengo la fracción molar de A en el seno de la fase gaseosa para este ejemplo. Si el seno de la fase líquida estuviera en equilibrio con esta concentración, su composición en equilibrio correspondería a la de este punto T, porque esta es la curva de equilibrio, o sea que la concentración que estaría en equilibrio con la fracción molar de A en el seno de la fase gaseosa sería X sub AB. Esto es una condición, por decirlo así, ficticia como tal, ¿ok? Porque realmente el seno de ambas fases no están en equilibrio. Permítanme representar esto gráficamente para aterrizar estas ideas. ¿Ok? Permítanme abrir un tablero. Ok. Permítanme abrir un... Ok. Vamos a... Disculpen un momento, que tengo problemas con el lápiz.
Entonces, tenemos la interfaz en una condición de idealidad. Suponemos que se encuentra en equilibrio. Aquí tengo Yeshua en el pool, Yeshua en la interfaz, XUA en la interfaz, XUA en el pool. Trabajar con coeficientes globales de transferencia de masa lo que implica es considerar que para esta fracción molar existe una composición de A en el bool que se encuentra en equilibrio con esta fracción molar. Esto es ficticio, esto no existe porque esta concentración no tiene por qué estar en equilibrio con esta que hay acá en el bool. Entonces, la teoría de los coeficientes globales de transferencia de masa lo que nos hace es considerar esta condición ficticia de idealidad, de que el seno de ambas fases se encontraría en equilibrio. Entonces, si este es Yeshua B, la fracción molar en el seno de la otra fase que estaría en equilibrio correspondería a aquella que se intersecta con la curva de equilibrio y sería este punto XUA B. Para el caso contrario, también aplicaríamos una simplificación de idealidad. ¿Cuál es el caso contrario? Bueno, para esta fracción molar de A que hay en el seno, en este caso de la fase líquida que hemos tomado como ejemplo, supondríamos que existe una fracción molar de A en el seno de la otra fase que se encuentra en equilibrio. Es decir, estas dos fases están en equilibrio y anteriormente correspondería, pero esas dos fases no, esas dos concentraciones y estas dos corresponderían a la de equilibrio. De esa manera, si nosotros entramos con la fracción molar de AB, intersectamos la curva de equilibrio, vamos a encontrar cuál es esa fracción molar que está acá. ¿Qué es lo que hace entonces esta teoría para trabajar con coeficientes globales de transferencia de masa? Que ahora estamos cambiando la fuerza de impulsión. Ahora, la fuerza de impulsión ya no estaría representado por esta diferencia que hay acá entre el bool y la interfaz, sino que definimos una nueva fuerza de impulsión definida como la diferencia que hay entre la fracción molar de A en el seno de la fase y aquella que existiese si la fase estuviese, el seno de la fase, estuviese en equilibrio con la composición de la otra fase. Es decir, esta viene a ser la nueva fuerza de impulsión para un coeficiente global de transferencia de masa. Para la otra fase ocurre lo mismo. Anteriormente, la fuerza de impulsión simplemente es la diferencia que hay entre el bool y la interfase. Es decir, esta diferencia que tenemos acá. Ahora, para un coeficiente global de transferencia de masa, lo que estamos es considerando que la fuerza de impulsión corresponde a la diferencia que hay entre el seno de la fase, entre la concentración en el seno de la fase, y una composición ficticia que correspondería a la concentración que tuviese esa fase si el seno de la fase estuviese en equilibrio con el seno de la otra fase. Entonces, estas vienen a ser las nuevas fuerzas de impulsión para ambas fases. De esa manera, entonces, encontramos que hay ahora un coeficiente global de transferencia de masa para esa fase, caso Y, K mayúscula, a diferencia del local, y la diferencia es que ahora este es la diferencia que hay entre la composición real que tiene el seno de la fase y la ficticia que se crea. En el caso de K sub X, viene a ser la fuerza de impulsión, la diferencia que hay entre el seno de la fase y X sub asterisco, que es la que estuviese en equilibrio. Esa aproximación que se realiza ahora se
se hace con la finalidad de evitar trabajar con concentraciones interfaciales, que son difíciles de medir, difíciles de cuantificar, porque estas condiciones que están acá las podemos conocer fácilmente si conocemos simplemente la ley de equilibrio que rige el proceso. ¿Y qué es la ley de equilibrio? Una relación que expresa cómo la fracción molar de una de las fases se encuentra en equilibrio con la de la otra fase. Preguntas hasta este tópico. Daniel, ¿alguna pregunta? No, profe, ninguna. Vale. Juan Alejandro, ¿todo bien? Sí, profe, bien. Ok. Fíjense algo que vamos a utilizar más adelante, ¿no? Entre este punto N